El fútbol es sin lugar a dudas el deporte más grande y popular en el mundo porque se practica y se disfruta más que cualquiera de las otras disciplinas. Casi todos los países del mundo juegan al balompié y el número de clubes no deja de aumentar. La popularidad del fútbol se debe a su simplicidad y al hecho de que puede practicarse en cualquier lugar. Incluso la pelota se puede fabricar con cualquier material. La creación del deporte más amado en el mundo es una historia fabulosa, pero también una historia de una disciplina dominada por el dinero en la actualidad. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en la historia de la creación y evolución del deporte más famoso del mundo, el fútbol. Desde su creación y sus reglas tan básicas hasta su evolución para tener el fútbol actual que tenemos hoy en día. Exploraremos cómo este deporte, nacido hace varios siglos atrás, ha marcado una tendencia mundial que perdura. Disfruta de nuestro contenido y apoya este proyecto, y queremos hacerlo de ayuda animal a través de YouTube. Muchas gracias, bienvenidos, comenzamos. Los chinos fueron los primeros en divertirse dando patadas a pelotas y metiéndolas en redes como deporte entre el siglo II y III a.C., y el deporte conocido mundialmente como fútbol se formalizó en Inglaterra en el siglo XIX. Pero el predecesor de este deporte con balón más moderno, tal y como lo jugamos hoy en día, se encuentra en las Américas, ya que se jugaba en equipos. El fútbol moderno se inventó en Inglaterra en el siglo XIX, pero los juegos de pelota, que podrían ser ancestros del balompié, son mucho más antiguos y existieron en casi todas las culturas, incluidas las de Mesoamérica como la maya o la azteca. La idea del deporte en equipo se inventó en Mesoamérica, afirma Mary Miller, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Yale, Estados Unidos, que ha estudiado numerosas pruebas sobre el deporte. En Mesoamérica, la vasta región histórica que se extiende desde México a Costa Rica, las civilizaciones florecieron mucho antes de que Colón las descubriera, y muchos de estos pueblos jugaban un deporte con una pelota pesada hecha de una sustancia derivada de la resina de los árboles. No está claro dónde se inventó exactamente el deporte, pero era popular en muchas de las culturas mesoamericanas, como los teotihuacanos, los aztecas y los mayas, hace unos 3000 años. Su nombre variaba: Uyamatlisli en azteca, Poctapoc o Pitz en maya, al igual que sus reglas, que incluían jugadas como mantener la pelota en juego, dándole con partes del cuerpo o usando raquetas o bates. Muchos juegos se jugaban con una pelota de caucho de unos 7 kilos, que todavía encontramos en los registros arqueológicos. Otras evidencias del juego las encontramos desde en vasijas de cerámica hasta en las más de 1300 relieves escultóricos en piedra que se han hallado por toda la región. Estas antiguas civilizaciones perfeccionaron el proceso de elaboración de pelotas de caucho milenios antes de que apareciera el proceso moderno de vulcanización del caucho. El registro histórico contiene pruebas en forma de escritos de la era colonial por parte de Diego Durán, sacerdote dominicano, cuyos testimonios en primera persona sobre la vida azteca incluyen una descripción del deporte tal y como se practicaba en 1585. Los jugadores aztecas lanzaban la bola de aquí para allá entre los equipos usando solo sus caderas y sus nalgas. No se permitía usar pies ni manos. Intentaban que rebotara sobre una línea central y tirarla contra la pared posterior de la pista de sus oponentes, y normalmente sufrían lesiones graves cuando les golpeaba la dura y pesada pelota. Si un jugador lograba meter la pelota por un anillo en el lado del equipo contrario, eso suponía una victoria automática. Aunque se jugaba como deporte cotidiano, al igual que el fútbol o el baloncesto, este juego también ocupaba un lugar sagrado en la religión y la guerra para las culturas mesoamericanas. Los reyes aztecas supuestamente lo jugaban como sustituto de la guerra, obteniendo derechos de gobierno o aliviando dramas diplomáticos con un partido. En las culturas maya y de Veracruz había mucho más en juego. Los perdedores de algunos partidos rituales eran sacrificados. Todavía quedan incógnitas sobre cómo se jugaba este deporte y cómo funcionaba el horrible rito que esperaba a los perdedores, pero su espíritu sigue vivito y coleando en las encarnaciones modernas del deporte y en los millones de jugadores que cada día corren, zigzaguean y dan patadas por un campo de fútbol oficial o improvisado. Aunque otras culturas precolombinas y pueblos indígenas australianos practicaban juegos similares, el deporte moderno conocido como fútbol nació en los colegios británicos,
Aunque habían jugado versiones informales del juego desde hacía décadas, el deporte se formalizó en el siglo XIX. La fecha de nacimiento oficial del fútbol es la de 1848, aunque las reglas tomasen tiempo en ser adoptadas por el resto de Inglaterra. En 1863, un grupo de 11 escuelas y clubes de Londres adoptaron un reglamento en común, y para 1877 la Asociación de Fútbol había sido creada con 43 clubes ingleses registrados. A mediados del siglo XIX, las innovaciones del transporte, trabajo y la tecnología permitieron a las personas tener más ocio y medios de viajar para competir en partidos en campos de césped cegados. Para la década de 1840, una gran variedad de colegios británicos crearon sus propias reglas de juego, haciendo posible que se pudieran celebrar torneos entre jugadores que se regían por unas reglas comunes. Con el paso del tiempo, dos normativas de competición empezaron a ser las predominantes. El Sheffield Football Club permitía a sus equipos lanzar una falta si algún jugador incumplía alguna de las reglas del juego. La Universidad de Cambridge prohibió a los jugadores llevar el balón en sus manos. Los registros de la práctica de diferentes códigos de fútbol en la Universidad de Cambridge se remontan al año 1579. Desde entonces hasta mediados del siglo XIX, cada equipo de la zona disputaba sus partidos con su propio juego de reglas. Fue en 1848 cuando dos estudiantes de la universidad, Henry de Winton y John Charles String, hicieron un llamado a miembros de otras escuelas para definir un único juego de reglas. Las reglas de Cambridge, creadas junto al University Football Club. Aparte de Cambridge, también participaron Eton, Harrow, Winchester, Shrewsbury y Rugby. Actualmente no se conserva ninguna copia de las reglas de 1848, aunque todavía existe una que corresponde a 1856, posiblemente diferente en cuanto a contenido, que se conserva en Shrewsbury. Las reglas de Cambridge fueron tomadas como base para la creación de el Football Association en 1863. Las únicas diferencias radicaron en que las reglas de la asociación no permitían el juego brusco y la utilización de las manos para trasladar el balón de tiento. Las reglas de 1856, las más antiguas que se conservan, contemplaban diferentes aspectos del juego: el inicio y reanudación del juego tras cada gol, los saques de meta y de banda, la utilización de las manos para tocar el balón y empujar o sujetar a los rivales, la definición de los encuentros e incluso una regla de fuera de juego. En 1862, String presentó un juego de reglas simples que reducían la cantidad de texto y de número de reglas. Una vez establecidas las reglas de Cambridge, las mismas fueron clavadas en los árboles de Parker's Peace, un amplio parque en la ciudad usado para los juegos populares, y allí se jugó el primer partido siguiendo las nuevas reglas. Reglas de Sheffield. Los saques de esquina fueron una innovación en las reglas de Sheffield. Otro código que tuvo incidencia en la creación del Football Association fueron las reglas de Sheffield. Si bien desde 1855 varios miembros del Sheffield Cricket Club comenzaron a practicar juegos de pelota sin reglas fijas, la fundación de este código se dio el 24 de octubre de 1857 por Nathaniel Creswick y William Prest. La creación del código incluyó la formación del Sheffield Football Club, reconocido por la FIFA con un orden de mérito y por la Football Association como el club de fútbol más antiguo del mundo. En 1867 fue fundada la Sheffield Football Association, actual Sheffield and Hallamshire Country Football Association, órgano que rige en la actualidad el fútbol de área de Sheffield. El código Sheffield aportó varias reglas que actualmente se utilizan en el fútbol moderno: la utilización de un travesaño de material sólido para unir los postes verticales de la portería, la introducción de los saques de esquina, los tiros libres tras recibir una falta y los saques de banda, los primeros partidos con eliminación artificial y los sistemas de desempate, incluida la noción de prórroga y el gol de oro. Estas reglas también se utilizaron para la disputa del primer torneo de cualquier código que incluyó un trofeo. La Copa Tommy Durán participaron 12 clubes de la Sheffield FA en el formato de eliminación directa y la final se disputó en Bramall Lane, actual estadio de Sheffield United Football Club, obteniendo el título por 2-1. Al año siguiente se disputó otro torneo, la Copa Oliver Cromwell, la cual quedó en manos de The Wednesday tras vencer a su rival con lo que hoy se conoce como gol de oro, luego de empatar 0-0
A medida que el deporte ganaba adeptos, los jugadores se agruparon en la London Football Association. En 1877, Sheffield adoptó oficialmente la llamada Regla de Londres. Por aquel entonces, algunos equipos ya estaban haciendo fichajes, pagando en secreto a los jugadores de las ligas de la clase trabajadora. Los futbolistas de las clases altas querían que el deporte siga siendo amateur, pero en 1885 finalmente aceptaron la participación de jugadores profesionales, permitiendo una mayor expansión del deporte. En 1904, el deporte era tan popular que había traspasado fronteras y nació la Federación Internacional de Football Association, o FIFA, con sede en Suiza, por eso su nombre estaba en francés. Los migrantes británicos en América Latina fueron regando el gusto por el balompié en nuestro continente, así como en el resto del mundo por donde el Imperio Británico pasó. El primer gol en la historia del fútbol. El primer goleador de la historia fue Kenny Davenport, un jugador de los Bolton Wanderers. El primer tanto se marcó a las 15:47 horas del sábado 8 de septiembre de 1888 jugando contra Derby County. El lateral derecho es reconocido históricamente como el primer jugador profesional en marcar un gol en la historia del fútbol profesional. La primera anotación en una Copa del Mundo la realizó un jugador francés en Uruguay 1930 jugando contra México. El fútbol de hoy. A partir de ese momento el éxito del fútbol se disparó. Tras debutar en los Juegos Olímpicos en 1908 y la organización del primer Mundial de la FIFA en 1930, el fútbol profesional floreció. Hoy, la FIFA sigue siendo el órgano rector del deporte, con unos ingresos de casi 750 millones de euros hasta el 2021. Pero el corazón y el alma del deporte siempre ha sido el césped, donde todo el mundo, desde menores que pegan sus primeras patadas a un balón hasta profesionales que ganan mucho dinero, pueden disfrutar de este deporte. El espíritu del fútbol, que Miller califica como un complicado pensamiento de equipo, está vivido y coleando tanto en las recreaciones modernas del antiguo juego de pelota como en los millones de futbolistas amateurs que corren, sudan y patean su camino cada día en un campo de fútbol, ya sea reglamentario o improvisado. Pero, ¿cómo ha evolucionado el fútbol a lo largo del tiempo? El fútbol ha sufrido una serie de cambios desde sus inicios. El juego se ha vuelto más rápido, por lo que requiere una mayor preparación física. Además, las reglas se han ajustado y perfeccionado continuamente. Por ejemplo, el uso de tarjetas rojas y amarillas para comunicar las sanciones a los atletas se utilizó por primera vez en el Mundial de México de 1970. Antes de esto, los árbitros se comunicaban oralmente con los atletas sobre sus sanciones. Esto daba lugar a una gran confusión durante las competiciones internacionales, por lo que se adoptó el sistema de tarjetas que se utiliza hasta hoy en día. En 1952 se instauró la regla de la línea de fuera de juego. Esta es una línea imaginaria trazada desde el último defensor hasta el atacante, que permitía a los atacantes mantenerse detrás de esta línea. Al hablar de cambios trascendentales en la historia del fútbol, no podemos dejar de mencionar el VAR o Video Assistant Referee, que se está utilizando hoy en día. Este sistema consiste en el uso de cámaras por parte de un equipo de árbitros. Esto ha permitido introducir mucha más justicia en las jugadas dudosas, permitiendo a los árbitros revisarlas y decidir hitos importantes de la historia del fútbol. El fútbol cuenta con varios hechos importantes a lo largo de su historia. El fútbol forma parte de los Juegos Olímpicos desde 1900. La FIFA se fundó en 1904. La Confederación Sudamericana de Fútbol, o CONMEBOL, se fundó en 1916. En 1922, la Real Academia de la Lengua Española incorporó la palabra fútbol en un principio sin tilde, aunque luego se acentuó. La primera Copa Mundial de la FIFA se celebró en 1930 en Uruguay y desde entonces el torneo se ha convertido en el mayor evento deportivo del mundo. El primer Mundial de Fútbol Femenino organizado por la FIFA fue en 1991. El fútbol femenino se introdujo en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta. El Mundial de Fútbol de 2022 se realizó en Qatar, moviendo miles de millones de dólares como nunca se había movido antes. La selección de fútbol de Brasil es la que más títulos mundiales acumula, con 5, seguida por las selecciones de Italia y Alemania con 4 cada una. Además de la Copa Mundial de Fútbol, hay otras importantes competencias internacionales como la Eurocopa y la Copa América.
Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por la historia de la invención del fútbol, este deporte, el más famoso del mundo, o como mucha gente lo conoce, el deporte rey. Un deporte que mantiene cientos de millones de fanáticos día a día, expectantes debido al fanatismo, popularidad o favoritismo hacia el fútbol o equipos en especial. Este deporte que mueve millones de personas a diario, así como gigantes sumas de dinero de manera anual. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido fascinante. Esto nos ayudaría mucho, ya que esperamos que los frutos de este canal lo podamos destinar a ayudar a animalitos de la calle y varias fundaciones de ayuda para animales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.